Eh, Bienvenidos y bienvenidas, compañeros y compañeros, a este taller que tenemos hoy con Nancy Sixta. Hoy vamos a estar hablando sobre la vestimenta tradicional, sobre el vestuario, ¿verdad? Antiguo, que se utilizaba y el vestuario, pues, que todavía se sigue utilizando, ¿verdad? En Huitzapan. Sí, Bueno, así. Nancy Sixta. Yo pienso que tal vez podríamos comenzar hablando un poquito em, de cómo era antes el pueblo, Nancy. Si nos pudiera contar un poquito, tal vez cuando usted creció, veía a la gente refajada, porque hoy ya son bien poquitos los que usan refajo. Ya Pero, pues, ¿qué nos pudiera contar usted de eso? Cuando era joven, cuando era niña, ¿veía más personas usando sus trajes? sí. Bueno, cuando yo crecí, mi pueblo era todas las señoras como ya ancianas, porque conocí bastante ancianas y todas rebajadas, hablando náhuatl y todos encaitados porque cuando nosotros crecimos, todo mi pueblo, y no solo mi pueblo, porque por aquí en los cantones también, nadie usaba zapatos. Yo no sé, quizás no había o era costumbre antigua, porque la gente, algunos usaban caites. Y entonces, cuando yo crecí, mi pueblo era un pueblecito pequeño y muy pobrecito. Todas las casitas de paja, de zacate. Me contaban mis abuelos y mi madre que el pueblo, como solo de zacate, había casitas y por eso nos contaba ella de que el pueblo compró el lugar, la tierra donde había sembrado un zacate el zacate se llamaba sabana. Entonces, toda la gente del pueblo colaboraron cuando compraron esa tierra, decía mi mamá, como entonces valían 2 centavos. Total que pasó un señor, dice, antes decían cabildo, decían antes, un señor que trabajaba ahí en el cabildo, decía mi mamá, pasó con un tambor chiquitito y iba otro con él iba hablando, que querían comprar un lugar donde hay zacate para que querían que el pueblo colaborara con lo que podían y querían reunir un dinero para comprar esa tierra. Entonces mi mamá decía que siempre en mi pueblo había algunas personas que tenían un poquito más de facilidad. Daban 50 centavos. Decía, ella decía, daban 4 reales, daban 2 reales. Algunos daban medio, que eran 6 centavos. Algunos daban real y medio, que eran, decía, 18 centavos. Daban 2 centavos, una monedita de 2 centavos. Daban 1 centavo. Daban cuartillo, decía, el cuartillo eran 3 centavitos. La gente más pobrecita, pero todo el pueblo donó ese dinero para poder comprar esa tierra y como el tiempo de antes, las tierras eran muy baratas, porque mi abuelito aquí en estas tierras donde se brinda aquí, donde nosotros vivimos, dice mi mamá que mi abuelito vendió las tareas a dos colones, las tareas. A 40 centavos la tarea, decía mi mamá. Ahora Sí, decía, donde no se hicieron terrenudos la gente de antes, porque ellos compraron los terrenos, las tierras, sí, muy baratos, sí.
Y Y Nancy, regresando al tema del traje, porque hoy nos vamos a centrar en la vestimenta, Nancy, en el traje. sí, sí, Nos está contando eso porque antes se usaba mucho los trajes, ¿o por qué? Cuéntenos. sí, los trajes, como si era mi pueblo, todos rebajadas y todos descalzos, y los hombres todos con sus, ellos decían, como ahora es camisa, pero no se ponían camisas como ahora se ve que hay. Ahora hay camisas de escoger hechura bien bonito. Antes no, ellos los hacían sus cotones, decían, no cotón, decían, todos, porque toda mi familia, los hombres tenían sus cotón. Y entonces, así era toda la gente del pueblo, y todos hablando náhuatl, Sí. todos en mujeres rebajadas, y hombres decían que estaban en la casa en sus cartoncillos, pero ahora me dijo, parece como unos que ponen, algunas señoras se ponen que dicen short. A Ellos, Río, Chores, vea. sí, Esos eran los entonces, mashtad antes. sí, sí, el más de los señores de antes, pero ellos lo hacían con una tela de un sac, unos saquitos bien chelitos que salía, que ahí vendían harina, traían azúcar, arroz, venían esos saquitos y venían sellados. Entonces, en las tiendas vendían esos saquitos y la gente lo ocupaba para hacer ropa del mismo pueblo. Entonces, las señoras no, las señoras ellas solo sus refajos y se ponían sus blusas, que decían también ellas lo hacían, pero de cualquier color. Ellas no ocupaban las útiles de ese mismo color, de saquitos, no, ellas de cualquier color. Como era barato también, bien barata era la ropa, ellas hacían sus blusas, decían ellas, antes. Entonces, esta cosa de los Sí. refajos, así Sí. era el pueblo de Sí, y antes. Nancy, tengo aquí dos preguntas también. Por ejemplo, en el pueblo, ¿usted sabía si en el pueblo tejían en Santo Domingo? Y también si usted sabe por qué se dejaron de usar los trajes, porque ahora casi nadie los usa, ¿verdad? Son bien poquitas las abuelas que a diario se lo ponen. Sí, Cuéntenos un poquito de eso, si sabe si antes este, tejían y sí, por qué se dejaron de usar. sí, porque mi papá decía que el papá de él tejía ropa. También otra señora que le perseguía mucho, un brujo que se llamaba señor Taxipito, Agapito. Entonces decía mi mamá, ella tenía 3 hijas y las 3 hijas podían tejer ropa y hacían ropas. Entonces se me pone que el refajo también, quizás ellas lo hacían, porque toda la gente, todo el pueblo eran refajados. Pero no se ponían un refajo así bonito, es como una reforma, decían antes. O antes salían perrajes, decía mi mamá, y esos, así parecía el color de los refajos de las señoras. Bueno, todo eso, ya donde la gente antigua, más anciana, que así eran las hijas y todos, murieron, quedaron tal vez algunas hijas, familiares, pero ya no seguí, y ellos ya no pudieron seguir comprando porque la ropa del traje era muy caro, los refajos. Cada refajo decía mi mamá que valía 150 colones. Cada refajo y tenían que ir a traerlo hasta Guatemala. Entonces, cuando yo ya era grande, mi mamá decía, ahora ya hay un refajo que venden en Salco, decía, pero vale, no es de Yacote Chapines, no hay que ir a traer hasta Guatemala, pero muy caro. Por eso la gente está comprando mejor un refajo que es
Reforma. Reforma era bien sencillita y el color era diferente, no era como el que se ponían antes la gente. Mi mamá, ella solo corte chapines tenía. Y por eso sé que cuánto costaba un refajo de Guatemala. Sí, Y así fue que se fue terminando, porque yo oigo que dice la gente, algunos, que porque los amenazaron, que no los querían ver refajadas, son mentiras. Gracias a Dios que en mi pueblo no ha pasado nada. Eso fue que terminó la persona que se refajaba y compraba su refajo. Entonces ya los que quedaron ya sintieron que era muy caro, pero mejor dejaron ya de usar refajos porque para el tiempo que era tan pobrecito que pasaban la vida solo en vendiendo barro, que vendían ollas, comales, sartenes, porrones, y como eran tan baratos también, lo que recibía la persona que vendía ollas y vendía comales, alcanzaba un poquito porque también lo que se compraba era barato. Pero sí, por eso es que la gente ya no quisieron usar refajos. sí. Hasta ahora, que por hasta las muchachas que están trabajando también ya usan refajos, pero por el trabajo. Sí. No porque nadie es refajada, ya nadie es refajada. Las que trabajamos, nadie ha crecido refajada. Todos decía mi mamá, Ah, plegada el vestido. sí. Sí, Ahorita de las abuelas, quizás solo Nancy Fidelina y Nancy Isabel todavía se usan, usan todo el refajo todos los días, creo yo. y ella sí también, Francisca López, Vázquez, la mamá, Sí. la tía de la Nancy Josefina, ella sí así usa Ah, ujú, Victoria de refajo. sí. Sí. Y Nancy Gregoria Gregoria Álvarez, ¿verdad? Álvarez, sí, Sí, ella sí es usa cierto. también, sí. Sí, sí, sí. Y entonces la Nancy, la esposa de Finado Macario, Jacinta también, Once Jacinto, sí, sí, ¿sí? sí, Y sí. eso, Y la mamá de Niña Mati también que se murió este año, ah, creo que ella y también eso usaba. usaba la pobrecita aquí. Yo digo, Sí, solo tuvo el gusto de ir a como quien a despedirse, llegó a esa reunión. sí, sí, Ya no sí, existe. sí. Así, Bueno, sí, pero así, son bien pocos, ¿verdad? sí, a Las poquito. que siguen usando. Y el Sí, traje de hombre, Nancy, porque digamos que el traje de mujer, porque es muy caro, vea. Y la sí, verdad es que no es que sea caro, porque en hacer un refajo se tardan mucho tiempo, sino que es el precio justo, pero pues no está al alcance de todos para poder comprarlo, ¿verdad? así Pero es, el sí. traje de hombre, Nancy, ¿por qué se habrá perdido? ¿Qué habrá pasado? Porque los hombres rápido comenzaron a cambiar de vestimenta. Y según entiendo, los trajes de ellos eran hechos de saco de manta, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí. Los señores antiguos, pues ellos hacían yo sé que mi abuelita, como ella horneaba pan y ella juntaba esas saquitas, entonces ella los vendía, llegaban a comprar. Y más mi abuelito que él agarraba para hacer pantalones, hacer dice, sus mashtaw y sus cotones, en fin, que no compraban la tela, sino que solo esa saquita lo lavaba bien mi abuelita y eso ya hacían los pantalones de los hombres, por eso quedó el nombre. Ellos decían nucotón. Ellos le pusieron el nombre nucotón, no decían camisa, nucotón, Sí. nusala. Pero ellos los hacían, no, ni siquiera lo mandaban a hacer. Ellos Sí. solo compraban la tela y hacían sus cotón y sus pantalones y sus maquillajes y todo. Y ellos lo Pero, blanqueaban también con los jabones, ¿verdad? Con la ceniza. así también.
Entonces, Sí. y porque mi abuelita venía, me iba a lavar al río, y cuando vino a vivir aquí en el cantón, estaba la sequía a lavar. Y a veces como también el jabón era escaso, no se veía donde vendían jabón, hasta que una señora empezó a traer un jabón así cuadrado que se llamaba Sulfatesol. Mi mamá bien contenta porque valía 10 centavos cada jabón. Tenía el olor como a limón. Ese eran los primeros jabones que empezó a salir. Y mi mamá decía que en barato no era. Bueno, usaban jabón. Yo nunca vi en mi niñez que ellos lavaran con jabón, que ahora ya de escoger olores de jabón. Antes no era así. Ellos se lavaban sus ropas solo O con, plantas. sí, con plantas, sí. Y Sí, que la la otra señora, semana nos va a estar enseñando qué plantas y cómo se lavaban. está bien, Sí, sí. sí. Bueno, vamos a ver si los estudiantes tienen alguna pregunta antes de pasar, Nancy, a tal vez a cuando usted se ponga el traje para que nos vaya Sí, explicando cómo se pone y cada una de las partes. sí, ok. Vamos a ver si los compañeros tienen alguna pregunta. Sí, adelante. Y Ectiutac, Necesita mi pregunta es, no sé si antes, según el rango de edades, Nancy, había algún tipo de vestimenta diferente o era toda igual, tanto para las niñas y las mujeres y los niños y los hombres. para las niñas, había telas así baratas que compraban, porque todas las telas bien bonitas habían antes también. Eh, en Santo Domingo yo empecé a ver que llegaba una señora que se llamaba Juana, que era de Sonsonate. Ella llegaba en la casa de mis abuelitos y ella cada vez que venía traía, y como dice que llegaban la gente, traían sus cosas, pero tenían que buscar a alguien quien lo iba a traer a Sonsonate porque como venían a pie, no había transporte, nada. Solo lo que existía, tal vez había alguien que tenía caballos, algunos tenían carretas. Eso es lo que yo conocí desde mi niñez. Y entonces la gente llegaban a comprar ropa con la niña Juana porque ella traía ropa a un color bonito, traía y bien barata. Y entonces ella venía rápido, vendía sus ropita. Y la gente compraban, algunos hacían sus vestidos, las niñas y los niños, ellos también los hacían, pero de la misma ropa, no compraban Sí. de color, sino que de la misma El, tela de esas que hacían sus el pantalones, saco de manta el saco de de los manta. costales, ¿verdad? Ajá, Sí, sí, del eso es saco. lo que hacían la sopa para los Sí, niños. sí, y Nancy, pero yo creo que la compañera con la ropa de niña se refería a que si los refajos y los huipiles para las niñas eran diferentes o iguales a las de los adultos. O digamos, por ejemplo, ¿verdad? Ahí tal vez una muchacha joven tal vez usaba colores diferentes a los que usaba las más ancianitas. Tenían colores, digamos, como por edad o cómo era, digamos, una niña se podía poner un refajo tal vez del mismo color de una ancianita o de una joven, o cada grupo tenía su color o su forma. No, ahí era el gusto de la mamá si quería la niña que creciera ya directamente refajada. Así son cuando la mujer se crece ya refajada, que ya ese es el vestuario que se pone toda la vida. Y algunas no, las niñas no les gustaba, entonces por ahí les hacían sus vestiditos, la misma mamá, compraban telas, cualquier colorcito que a la niña les guste, pero las niñas chiquitas. Ya las niñas de 10 de 12 años, ya ellas ya se ponían sus refajos también. Sí, Pues gracias, Nancy. de un corte que compraban, si había 3 niñas, de ahí sacaba los pedazos, ya cómo los iba a alcanzar para refajarse.
Entonces para las niñas niñas ya grandecitas era más diferente porque un solo gasto y se vestían 3 niñas de un corte, porque un corte trae tres Tres yardas, varas. decían, ¿sí? Ajá. Varas, decían yardas, decían antes. Eso es lo que compraban las mamás. Y la que no le gustaba, pues, niñas chiquititas, porque no pueden usar todavía trabajo, se ponían, ellas mismas hacían sus vestiditos, plegadas también de chiquititas. Sí. Bien, Esa tenemos una ayuda, pregunta. ¿sí? Alex, adelante. Sí, Yakyuta Nancy Sixta, quería saber qué es el beneficio de ponerse refajo en general, pero también qué es el beneficio comenzando a ponerle refajo a las niñas chiquitas y ya que esté creciendo, ¿qué es el beneficio? ¿Es beneficio de salud? Como los puede compartir un poco de eso? Bueno, sí, las niñas desde chiquititas, si a ellas les gusta, al ver que las mamás todas son refajadas, entonces ellas también piden que ellas quieren ser refajadas desde pequeñas, pero no muy chiquitas, como de 8, de 10 años, de 12 años, y ellas usaban sus refajos, ya no usaban vestidos como hay tanto vestido bonito. Pero como en mi pueblo, yo nunca vi que hubiera ropa bonita porque tenían que ir hasta Sonsonate para ver si compraban ropa para vestir. Pero las niñas sí, la mamá los cortaba la tela del refajo y ya los repartía si son dos. Y la misma mamá le ponía la cenefa que decía mi mamá, tenía que cortar las orillas del refajo como de 2 cuartas de ancho. Y entonces esa misma tela del refajo, ella agarraba el otro pedazo del refajo, le ponía como, ella decía, cenejas, pero es como un adorno, parece el vestido de 4 tiempos que decía. La misma mamá hace esa costura lo mismo como la costura que tiene el refajo de la mamá. Eso pedían las niñas y las mamás les daban el gusto. Y también mandaban a hacer sus vestidos. Pero el vestido ya era como el color de la tela que a ellos les gustaba. Solamente el refajo no, porque el refajo tenía un solo. Había bastantes colores también, pero no como una tela, digamos, como ahora hay para vestidos. No, antes habían, hay un, un refajo que es puro chapín, como dicen. Yo lo conocí porque mi abuelita, ella tuvo la facilidad de ir hasta Guatemala y compró un corte que valía 150, pero era puro chapín, decía ella, y era bien bonita. Y le duró porque ella murió y se lo llevó buena todavía. Ese era el vestuario de antes. Sí. Y las niñas, que ellas Eh, querían ropa así crecían, ¿ya? sí. Porque Nancy, yo creo que la compañera lo que quería saber era como que si tiene un beneficio el ponerse traje, bueno, refajo, a que ponerse ropa normal, plegarse, como decían antes, vestirse con vestidos normales. ¿Habrá tenido alguna cosa buena o habrá sido mejor el usar refajo o comenzar a plegarse, comenzar a vestirse como la demás gente? ¿Qué cree usted? bueno, como la verdad digo que mi pueblo así era, el tiempo antiguo no había personas plegadas en mi pueblo, solo rebajadas como ya muchachas, ya jovencitas, todas eran rebajadas y bien bonitas miraba cuando iban a la iglesia, llevaban sus chablinas
También igual como se vestían las mamás, porque mi mamá así se vestía también cuando iban a la iglesia o alguna reunión. Todas iban las señoras con sus cabellos. Sí. Que ya nos va a hablar un poquito más de eso entonces. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, compañeros, del traje. Si no, Nancy, entonces comience, si quiere, se va poniendo las prendas y nos va contando cómo se llaman y tal vez van saliendo preguntas de cada una de las prendas, por favor. ¿Está bien? Sí. Sí. A ver, también nos va a hablar de su trenza, por eso es que está trenzada Nancy Sixta, porque antes parte del traje también era el trenzarse, ¿verdad? Antes mi mamá no no se atendrán. Sí. Así se ve. Entonces, lo que usábamos antes, decíamos, se llamaba blusa, pero ahora en náhuatl también decía, ahora se llama huipil. Este es todas las señoras se ponían el huipil primero, pero anteriormente, cuando yo era pequeña, eso se llamaba, decía, nurusa. Ahora en náhuatl se llama nu huipil. Entonces, este es el refajo. Y este es lo que le conté a la compañera, que esto decía mi mamá, ñuni gutuna, en náhuatl decía, ñuni gutuna chupine, nunque, palnigmaga y cuaceliga. Este era lo que dice la cenepa. La cenefa. Acá sí no se ve porque es un corte que tiene el corte, el refajo, y se lo vuelven a coser, vea. ¿Sí? Ahí se mira, ahí se mira. Entonces, mi mamá decía, voy a cortar un pedazo del corte para hacerle las cenefas a mi refajo, porque ella lo hacía. Todos los refajos que ella usaba, ella le ponía esto que es las cenefas, pero en náhuatl ella decía, y se digan en un cuello. Es la cenefa que le ponía ella como un adorno, todos los refajos, así hacían antes las señoras. Bueno, después este es el refajo que se ponían todo mi pueblo Santo Domingo, y no solo Santo Domingo, que venían a Santo Domingo otros pueblos, por ejemplo, venían los de Ataco, de Apaneta, de Tacuba, llegaban a Santo Domingo a llevar ollas o comades de Izalco, Nahuizalco, de Santa Catarina. Venían muchas señoras de pasaban. Hansing, ahí explíquenos cómo se lo está poniendo. ¿Se estira todo o se enrolla porque como es bien largo, ¿verdad? Ajá. Que no mira acá. Ahí. Este es todo el refajo. Sí. En Castilla se dice refajo. En náhuatl también decían refajada. Pero esto se llama huella en náhuatl.
Este es un vestuario que tenían antes todas las señoras de mi pueblo, toda mi familia, se vestían de refajo. Todas eran refajadas, como mi madre, mis abuelas, mis tías, toda mi familia. Como eran de Santo Domingo, todos eran refajados. Y mis abuelitos, todos eran de Santo Domingo también, ellos usaban el cotón. Y también hacían sus trajes, pero ya dijimos que de manta. Entonces las señoras ellas ocupaban, decían, y una estadía no fue ahí. Voy a poner mi refajo, decían en Castilla. Y una estadía no fue ahí. En náhuatl se dice huella, Sí. huella. Y Nancy, como eso mide tres varas, si no estoy mal, ¿verdad? Ahí está está doblado por la mitad. ¿Sí? Extiéndala. Aquí está. Mira. Este, porque ya está pegado en la torilla, pero esto tiene 3 varas, porque este es un corte Ajá. decía antes. Mi mamá decía, a mí me gusta comprar el corte porque vienen 3 varas y se ve más mejor porque no se ve muy sencillito. Por eso este tiene 3 varas. Esa que tiene 3 varas, son como 3 metros, pero está doblado a la mitad para que sea más Sí, fácil ponerlo, ¿verdad? Ajá. está doblado porque así como estaba suelto, muy demasiado largo. Muy grande, Sí, muy largo. grande. Aquí está ya 3 varas. Es un Sí. corte. Pero ya compraban un corte. Un corte ya dijimos, son 3 varas. Entonces, ellas ponían el huipil primero. Y después se ponían, decían, yo necesitaría, no fue. Ahora voy a poner mi refajo, decían. Entonces ellos se vestían, a veces hasta para salir, también había algunas invitaciones, o van a un lugar donde se ponían el refajo más bonito. Entonces dice, Ñunik Chiwa y Nagas, La oreja. es la oreja del refajo. Entonces, ellos lo que se hacen así. Y ya queda refajada. Ahí está el cuello. Sí. A un lado, Nancy, tal vez se puede poner de lado para que miremos la oreja, pero la oreja no todos se la hacen, ¿verdad? ¿O sí? Así se hace, esta es la oreja. Si todos se la hacen allá. Sí. Es Algunas que de yo las entiendo que, por no, ejemplo, en Nahuizalco o en Izalco creo que sí se hacían la oreja del traje, pero no todos, ¿verdad? pero ella, fíjese que como son ellas son de otro pueblo, tienen otra enseñanza. Sí. Ellos se hacen la oreja de refajo bien re larguísimo y ya lo traen rolado desde abajo. Y ellos les cuelgan la La oreja. oreja, pero ellos lo hacen como un botón. Los que vienen a vender, ellos no traen en qué juntar el dinero, entonces el mismo refajo, ellos hacen como un bolsón que de allá adentro, ya ellos como otra enseñanza tienen, ahí guardan el dinero, entonces les sirve como una cartera donde guardar el dinero, que el mismo nada la oreja del refajo. Entonces, ahora se llama faja. En Castilla se dice faja, pero todas las señoras de antes, hasta las niñas, usaban el que se llama, nosotros en náhuatl decimos pacha, pacha. Mi mamá, ella tenía, cuando murió,
Yo como no era sabia que lo hubiera podido usar. Mi mamá tenía 4 fajas. Tenía unas fajas verdecitos y unos moraditos y unos con rositas bien bonitos. Que mi papá, decía que cuando mi papá estuvo esperando, como nunca, antes nunca platicaban con las novias, pero cada fiesta, que llegaba una fiesta en el pueblo, el novio tenía que comprarle traje entero a la novia. Mi mamá tenía 4 fajas. Una le regaló mi abuelita, la mamá de mi papá. Le compró una chalina bonita, que antes como no había quien podía tomar fotos, por eso nosotros nos quedamos digamos que como ahora veo que, digo yo, si en esos tiempos hubiera habido quien tomara fotos, porque no lo hubiéramos tomado fotos a mi madre como ella se vestía, y ella tenía sus fajas bien bonitas y sus chalinas. Le compraron una chalina blanca cuando ella se casó. Le compraron una blusa, un huipil, que era bien bonito, que tiene unas grandes flores, decía ella. Y también un refajo, aritos, collares. Eso le tocaba al novio llevarle cada fiesta. Tenía que llevar el estreno de la novia. Bueno, esta decía mi mamá, año italiano pasha, palte en no cuello, decía ella. Pero ella decía que con esta faja uno se amarra como un cincho para que al que uno vaya corriendo o va caminando ligerito, no se le cae el refajo. Ese era el habla de ellos, pero son mentiras que no caía. Entonces, esto nos sirve como un cincho. Se pone así. Esta es la faja que se ponía mi madre cuando toda mi familia, todita mi familia, yo no voy a decir, no, yo me he sido, mi familia no era, no, porque sí era el pueblo y así era, así se vestía mi familia y mi madre. Y antes Pero de que pase nosotros, a la Chalina, Nancy, perdón, ¿verdad que todos los trajes que eran de su mamá se los llevó ella en el día que se murió, verdad? Porque antes toda la ropa de la persona que moría se tenía que poner en la caja, ¿verdad? La persona se llevaba todas sus cosas, ¿verdad? Entonces, por eso ya no tiene trajes de ella, ¿verdad? eso sí es cierto, porque eso se doblaba todo así primeramente. Como yo era la que tenía valor más que todas, que las otras ya cuando una de la familia moría, mis hermanas, no tenía, ellas tenían miedo, no se acercaban porque les daba miedo. Yo no, yo les doblaba la ropa, como mi madre me decía que cómo iba a hacer, y les ponía como almohada. Ahí lo acostamos, ella le hacíamos la almohada de la ropa de ella, y para que no quedara muy grueso y muy alto, para poder cerrar la caja, tendríamos así abajo algo. Y lo que no cabía en la caja, porque si se le ponía toda la ropa y todo lo que sea, no se podía cerrar. Entonces, lo hacíamos en tanate, lo amarrábamos en algo más grande, la misma ropa de ellos, porque de todito mi familia, yo arreglé la ropa donde ellos le tocó como almohada y algo otro que quedó abajo para que vayan a acostar encima. Y
y lo que no alcanzaba yo hice amarré en otra ropa para llevarlo. Al llegar allá al cementerio, cuando ya está la caja hasta abajo, entonces ahí se tiraba uno a un lado de la caja, se tiraba la ropa que iba amarrado como un tenate. Y como no habían zapatos, los caites iban hacia los lados cuando ya el muerto está dentro de la sepultura. Ahí se tiraban los caites del lado y el sombrero y todo lo que dejó lo que era de mi papá, lo que era de mi mamá, de mis hermanas. Allá están en la tierra, porque es cierto, decían ellos que no querían que nada quedara sin que no se vaya con ellos, allí donde ellos van a dar fin, allí iba todo. Esa era la costumbre de antes, pero ahora ya no es así, ¿eh? Pero yo le pido a mi nieta que aquí está conmigo, ella es la que se va a interesar cuando me va a ir a dejar a la sepultura. Lo que no, bueno, yo le digo a mi hijo que por mí no se preocupe, como yo no voy a dejar herencia de nada, entonces así le digo a mi hijo que no me ponga en preocupación y andar ahí vuelta y vuelta comprando cajas caras. Si no quiere llevarme en un camión así acostada, al llegar ahí que me bajen y que me tiren allá. Ay, no, Nancy. Eso es lo que yo No, le pero digo. no. Sí, sí. Pero Que todavía no, nos va a durar muchos años más, Nancy. sí, porque si Sí. Jesús me dio vida, les cuento que si Dios no me hubiera concedido mi vida, yo no sé qué me había pasado, porque me sentí como nunca me había dado un mal así. Pero mi Dios, ahí como mis hermanas y hermanos, vinieron rápidamente a orar por mí, Cristo Jesús. Allí recibí sanidad y las medicinas. Que Sí. Dios bendiga por lo que pudo aprovechar mi cuerpo con la ayuda de Dios y las medicinas. Puedo. Aquí estoy hablando todavía con ustedes, dándole la muestra cómo era Sí. los trajes de las personas. Y Sí. esta es la Y chalina. la La chalina, chalina, sí. la chalina se la ponían cuando salían. Mi madre, ella no podía salir si no se cubría la cabeza, decía, le daba vergüenza, decía mi madre cuando era jovencita. Ella se casó y a donde ella vivía, ahí las otras señoras no se cubrían la cabeza, porque decían en mi pueblo, las arribeñas, por ejemplo, donde vive mi prima, ¿vive? Ahí ellas son arribeñas. Y las que viven aquí abajo, donde vivía sin nada, Nancy Antonia, ahí es ahí dicen las rinconeras, así se llama, el rosario es se llama. Sí. Y mi madre decía, como los arribeños no se cubrían la cabeza, dice, pero yo no, y a mí me hacían burlas cuando yo iba a la tienda, iba a traer agua, y si se me olvidaba mi chalina, tenía que correr y ir a traer, porque así se tapaban, y para que no lleguen así, así entra. Esto sí me enseñó mi abuelita todavía, ella como así entraba a la iglesia. Entonces, desde que yo fui pequeñita, ella decía, cúbrase la cabeza, hija, porque entramos a una iglesia que no se cubre la cabeza porque no tiene vergüenza. Estas palabras me decía mi abuelita y me quedó, gracias a Dios, que yo nunca entré en una iglesia sin no cubrirme mi cabecita. Así es que así quedaban las puntas atrás. Así se ponían antes las chalinas, las señoras. Antes. Y Nancy, Pero ahora ya no. a qué edad la niña se le daba su chalina? Porque yo entiendo que niña no usaba chalina, pero no sé si es a No, una ya edad no. o hasta que comenzaba a No, desarrollar que ya se le tapaba.
Sí, a mí me compraron mi chalina cuando ya tenía 10 años. Me compraba mi chalina, me lo compró mi abuelito, para que cuando yo iba a la iglesia con mi abuelita me cubría la cabeza. Pero cuando era más chiquita, mi abuelita ya se ponía la chalina como ella tenía. A mí me ponía una toalla blanquita que me la regaló. Me servía como una mantilla, como ahora en las iglesias. Ahora ya no se usan chalinas, ahora eso se acabó, no Sí, sé por qué. Pero mi familia llevaron sus chalinas, mi madre se llevó sus chalinas cuando se fue. Mi abuelita, mis tías tenían sus chalinas, yo digo porque yo los sí, doblé y sé sí, que tenían sus chalinas. sí. Es que la Gracias, costumbre Nancy. de antes. Sí. Si quiere puede sentarse, Nancy, en todo lo que se sienta y se acomoda. Les voy a enseñar a los compañeros una foto de lo que era la cenefa, porque casi no se veía, ¿verdad? Aquí está la cenefa de un traje, aquí está bien, bien marcada la cenefa, por si no la ubicaban. Ese corte o ese doblez como agregado en el refajo, ¿verdad? Ella era Nancy Anastasia y ella tenía ahí su cenefa bien marcada. Em, bien, sí, bueno. Bueno, tengo tal vez algunas preguntas, pero vamos a ver si los compañeros también tienen. Así que adelante, compañeros. Si tienen preguntas, háganlas. Sí, Enrique. Ajá. Antes existían delantales o Sí, no se utilizaban. ¿cómo no? Fíjese que yo desde pequeñita, ahí sí eso, lo que me está preguntando es cierto. Mi papá le decía a mi mamá, y como antes en la piedra de moler, en la piedra que hicimos, en náhuatl decimos metat. Entonces decía mi papá, decía mi mamá, ¿por qué no le hace delantales a la Sixta? Le decía, porque de 8 años me empezaron a enseñar a moler en la piedra. Y mi papá, por orden de él, le decía a mi mamá, deja el maíz, aparte, la cipota lo va a hacer, que empiece a entrenarse a moler en la piedra. Ella le toca que hacer las tortillas para los chuchos, no importa que salgan como salgan. Pero eso es lo que yo quiero que le enseñen. Y también cuando vas a Sonsonate, comprarles un delantales para que ella se acostumbre con delantal para hacer oficio. Y mi mamá, como todo le obedecía a mi papá, mi mamá me empezó a hacer mis delantales, ella propia. Y cada vez que, a veces se me olvidaba, me decía mi mamá, póngase su delantal, hija, porque ya va a venir papá y te va a ir moliendo sin delantal. A mí me va a regañar. Y así fue, me acostumbré a usar delantales. Yo tengo delantales hasta por hoy. Y me cayó bien porque cuando me mandaron a trabajar, me dieron mi uniforme y mi gabacha. Ya no me pesaba porque ya estaba acostumbrada. Por eso a mí me gustan los delantales. Ahora ya pocas son las señoras que usan delantal. Pero Sí, yo siempre uso delantal. gracias, Nancy. Y tendrá nombre en náhuatl el delantal. Bueno, decían ellos, Chictali muerzasca, porque se sabe que me compraban mandiles que tiene la pechera así, con los tirantes para atrás. Chictali muerzasca, el saca porque vengo yo, me pongo mi delantal
y me curo así. Pero como me compraban gabachas también, entonces, ¿sabes por qué? La gabacha sabe que hasta aquí llega la, la gabacha, con los tirantes para atrás. Sí, Eso lo usaba yo porque como yo no estuve trabajando, eso me dieron mis patrones para que yo me lo pusiera cada vez que iba a servirles la sí. comida a la mesa. Nancy, Entonces, sí. A mí se me ocurrió una duda, Nancy, con respecto a los delantares, porque, por ejemplo, en Guatemala, los delantares forman parte de los trajes, así como en la foto que están viendo acá. Forman parte del traje de las muchachas. No sé si los puede ver acá. ¿cómo no? Sí. Entonces, no sé si antes se ocupaba así, era del mismo traje o era de otra tela. Bueno, por decirle de que de otra tela, porque como no partía, no podían cortar los pedazos de las telas porque eran muy caros. Entonces ellos contemplaban los refajos. Sí, usábamos delantal siempre. Va, mi abuelita era refajada, mi madre también. Pero cuando estaba haciendo un oficio, tenía su delantal también, pero de otra clase de tela. Sí, siempre se usaban. Sí. No, el Zasca dijo, ¿verdad? Sí, no el Sí, tasta, así muy se bien, llama. muy bien. Vamos a ver quién más tiene alguna otra pregunta. Pregunten, pregunten. ¿Maquillaje no existía o con alguna cosa natural, algún tipo de polvo, no sé? ¿Cómo no? Eso sí existía porque yo veía que le permitían que podía usar siempre esas cositas así como ahora digo que para la juventud. Y no la juventud porque ahora es para todo, porque ya, en cambio, nosotras, mi papá era muy delicado en eso. Él no le gustaba que, que nos echáramos eso, que compráramos, había unas cajas baratas porque mi mamá preguntaba, solo preguntaba, porque si llegaba a comprar y nos daban nosotros, se peleaban con mi papá, a él no le gustaba. Y entonces, sí, ya existía muchas cosas, pero no como ahora. Ahora veo que hay cositas más bonitas y más diferentes, pero sí había desde más antes. Y ese era lo que se usaba más la gente de la juventud, porque tenían unas cajas así bien grandes y eran bien baratas. Por eso más de esos colores que usted usaban más la gente, por el precio que era más Cosas barato. naturales no habían, Nancy, como yo creo que una vez escuché que usaban el papel de China, si no estoy mal, para pintarse no sé si eran los labios o los cachetes, así para ponerse rojo, ¿no? Ajá. No, fíjese que antes, hoy le voy a contar otra cosa que nunca lo hemos hablado. La gente de antes, se quedaba en la cara pero bien rojo, pero cuando quemaban ollas, batían el achote natural, que es la pura semilla. Entonces, para que dieran la gente que porque están allí sufriendo el gran fuego, por eso quedaba bien colorada la cara, ¿no? Se echaban el color del achote, se sentaban todo el rostro, porque daba el color achil. Ujú. Había un achote fino que era rojo también. Eso se echaba la gente, pero mi mamá decía, esas cosas no es bueno, nunca vayan a echar eso, hijas, ni tampoco pintar con algún papel, porque es malo, eso arruina la piel, nos decía ella. Yo
Una vez una prima mía de mi papá, bien contenta, la pobrecita me compró un par de peinetas bien bonitas. Al llegar ella me lo puso así, de lado y lado a mi cabeza, ya estaba chiquita. Entonces yo bien contenta le enseñé a mi papá. No tenés por qué usar peinetas, me dijo. Vaya a guardar. Porque si vuelvo a verte con peinetas le ponen, dice, las mujeres que no son hijas de domingo. Eso me dijo, ¿sabe por qué? Y entonces lo que hice yo, ya no me lo puse, mejor lo guardé. Y después lo regalé a otra muchacha que ella, sí, no le decían nada. Pues eran peinetas y ahora las peinetas, hay señoras que con eso se amarran el pelo. Sí, Ese era sí. prohibido, decía mi papá. Sí, gracias Nancy. Y ahora también Nancy, si nos pudiera hablar un poquito sobre el pelo, porque yo entiendo que el peinado que se hacían también, que era la trenza y que se lo enrollaban en la cabeza, también era parte del vestuario, ¿verdad? Porque Sí, así se lo ponían. Y creo que usaban listones, si no estoy mal, vea. sí, Cuéntenos, por favor. decía mi mamá para que no se vaya a desatar la trenza que hacen. Ujú. Pero mi familia, ellas no hacían eso. Se trenzaban con el listón y para empezar a hacer un oficio, y era costumbre que el pelo quedaba bien quieto, no se caía. Ellos se amarraban así. Esta era la costumbre de antigua. Por eso se ponían los listones para que pudieran amarrarse bien. Así se ponía mi mamá su pelito, mi abuelita, mis tías. Así quedaba el pelo amarrado. Agáchese un poquito para verla, por favor. Ah, no, más para atrás, pero más abajo. Es que casi no se mira. Y al Poquito. levantar esto, no. Ah, sí, vamos a ver. Ahí ya se mira. Ajá. Así se amarraba. ¿Y a los lados había listón o solo adelante? No, adelante. Solo Ujú. adelante tenían sus listones. Nutajuil decía, se llama en náhuatl Nutajuil. Porque al amarrar el pelo decía mi abuelita, ñuni mutajuil, ñuni mutzicuastía, decía. Se peinaba bien. Ñuni mutajuil, tía decía. Se hacía las trenzas. Ñunik maga nutajuil. Parte sutumi, tayoras nigilpía, y zumpan nenutzungal. Y zumpan porque las puntas, como el cabello bien liso, se desataba. Y por eso a veces se amarraban así. Había una señora que era del pueblo, pero ella se montaba a caballo, iba a Sonsonate y también como usaba taparse la cabeza. Ella llevaba un pañuelo bien grande y ella lo hacía así, debajo de las trenzas. Así iban a Sonsonate antes montada, montada en caballo y con digamos que el signo cuasín. Ujú, en la Es chalina. costumbre, ¿sí? Así era costumbre de antes. Por eso la señora iba a Sonsonate con el esposo a comprar, porque ellas tenían tiendas y tenían caballos. Ellos iban a caballo y llevaban los caballos para que trajeran las cargas. Y, y a veces nos pasaban a nosotros que llevaban con mi mamá a vender
Y por ahí yo veía que el cuasín iba volando así atrás, porque como lleva caballo, pero tapado, y el costumbre que no, nunca lo dejó. Murió la señora y siempre así usaban antes. No, para que no se les caera. Y hoy Sí. ya no. Ay, Dios, hoy todo esto se acabó. Esto ya nadie anda hoy así. Yo sí logré ver todo, mis familias así se tapaban antes. Y es de costumbre Gracias. antigua, Sí. que ya nunca Gracias, vuelve. Nancy. Vamos a ver si los compañeros tienen preguntas. Compañeros, compañeras, ¿tendrán preguntas de esto que estamos hablando? ¿Algo? Yo tengo una pregunta. El abuelo, bueno, el bisabuelo de mi esposo contaba, algunos saben, son de Cuisnahuat, pero él era, según como que tenía posibilidades. Dicen de que antes le contó a mi esposo de que solo vestían de blanco. ¿Qué, qué tan cierto es? Pero igual así como de manta siempre, pero Ah, iba totalmente de blanco y andaba siempre a caballo. sí, esa era costumbre antigua, es cierto. Y a ese costumbre se terminó, pero sí era el tiempo de antes, los antiguas. Así era mi pueblo. Los varones se vestían así. Ellos hacían sus pantalones, hacían sus calzoncillos, decía mi abuelito, pero yo veía que él los hacía atrás como algo así, algo plegadito atrás. Y yo me veía que bien esponjado quedaba, pero le ponía un elástico y unos botones y ya quedaba bien. Así se vestían antes los señores. Ese es Pero cierto. de blanco solo los que tenían dinero No, o no, todos. todo era un vestuario de antes, sí. Y también, antes no había hombres destapados, todos con sombrero, todos con cincho del pantalón y el cincho del corvo, que el corvo le envainaba, todos los hombres andaban con sus corvos así. Yo veía que antes no eran como ahora que son uniformados los guardianes que hay, como policías, soldados. Ahora ellos tienen sus uniformes. Pero antes, cuando yo era pequeña, eran patrullas, le decían, alguacil. Entonces, los hombres, cuando antes como decían parrandas, que cualquier imagen les celebraban antes. Ahora ya son pocos porque, gracias a Dios, que ya la gente al fin de tanto ya está entendiendo muchas cosas buenas que Dios le gusta. Y cuando hacían velas, decían que hacían 2 rezos en la noche y amanecían con grandes peroladas de tamales. Mi madre, como era católica, ella tenía esa costumbre de hacer el rezo, vela decía de la Santa Cruz, decía ella. Ella engordaba grandes, no grandes, marrán bien grandotes, los engordaba y es para ese día. Entonces llegan los patrulleros a cuidar, pero había veces que a la veces como en las velas, en esas fiestas así, no les faltaba su bollada de chicha, a veces ellos se embolaban también, pero ellos decían que eran los guardianes para que no vaya a pasar algo. Sí. Esa era la costumbre de antes.
Muy bien. Hoy Y cuando se casaban, Nancy, ¿el traje de la novia era blanco como es en la actualidad o era de colores específicos o como ellos quisieran? bueno, como yo he visto, así rebajadas, siempre, siempre rebajadas iban solo porque iban vestidas, tal vez la blusa, el huipil le ponían blanco y alguna chalina blanca. Y ahí las que ya eran plegadas, como el vestido que tenemos nosotros, ahí sí, ahí se vestían de blanco, algunas. Pero más antes, decía mi madre que era tiempo muy pobrecito. El varón no podía, el novio no podía comprar el traje entero para la señora. Y había una conformidad muy bonita, porque ella me decía, mi abuelita decía, mi mamá, tenía sus trajes bonitos, guardaron y se los ponen. Y algunas personas, llegado el tiempo, que se iban a casar y el novio no compraron, digamos, el El vestuario para traje. la novia, Ujú, ¿sí? sí. Entonces viene la muchacha va a prestar donde sabe que tienen vestuarios bonitos. Mi abuelita les prestaba, ella tenía ropa bonita. Entonces, y se casaban ya después del casorio, iban a devolver otra vez la ropa. Solo para hacer la fiesta se se vestían. Pero Pero era, porque se casaba con refajo, ¿verdad? Con sí, su con corte refajo. bonito. Ujú. Con mi mamá ya le compró la chalina blanca, le compró mi mamá, y con eso se fue a la tierra mi mamá. Le compraron aritos de oro, sus collares y su huipil bien bonita y su corte chapín. Ese llevó mi mamá cuando ella mi abuelita lo Gracias. mismo, Sí. pero el que no tenía, no Sí, podía comprar. Había personas que tenían para prestar. sí. Ese era el Gracias, tiempo de... Nancy. Vamos a ver si hay más preguntas. Compañeros, ¿tendrán más preguntas? ¿Alguna otra pregunta con los trajes? Mm. No, nada, nada. Bueno, también no sé si ustedes estaban viendo, ¿verdad? Que por ejemplo, Nancy Sixta decía que muchos de los cortes se iban a comprar hasta Guatemala, ¿verdad? Pero no sé si ustedes sabían que Guatemala, que El Salvador, prácticamente la zona de Occidente, formó parte de Guatemala hasta como 1820, si no estoy mal. Entonces, fue una zona donde fue parte de Guatemala también, ¿verdad? Además, recordemos que está cerca algo cerca. Ahora con carro se llega más rápido, pero antes, ¿verdad? Como se iban caminando, se llevaban varios días, ¿verdad? Entonces, Ay, eso, serio. Yo, porque estaba pequeña cuando ellos iban a la romería, decían, niña, en Santo Domingo sí se hacían, se comunicaban bastante personas y iban a pie. Ellos hablaban, mi abuelita hablaba, decía llegaban a un lugar, decía Cuesta la Leona, no sé por qué, que ahí era peligroso, que pasaban una quebrada y en esa quebrada había veces que se llenaba
de esos animales que, ¿cómo se llaman? Que son bravos y se hacen grandes manadas. Sí. Los jabalís, no. Eso, jabalí. sí. Dije que había veces, y por eso, fíjese que en mi pueblo, eso nunca lo habíamos hablado. Pero ahora que ya me acordé, Sí, Santo Domingo todos los viejitos tenían sus escopetas, decían, tenían antes. Y cuando iban a la romería tenían que ir hasta 25 ancianos también con ellos y todos con escopeta. Dice, como antes no era prohibido. Porque había veces les atacaban esos animales, no dejaba que pasara la gente. En esa quebrada se llenaban, dice, de esos animales, jabalines. Y hablaba de, chimulía, como que, chiquimulía decía. sí, sí. Y varias partes que ellos decían. A los 15 días regresaban. Llevaban tortillas, llevaban pisques, pero como en el camino se les arruinaba, cosas de masa. Ella dice que para acabar de llegar hasta allá, tal vez en las casas pasaban pidiendo. Hay partes les daban y partes que decían que no tenían también. Entonces era como, pero ellos decían que iban a la romería a visitar a Cristo Negro, que sabe por qué le pusieron un nombre así, porque Jesús nadie, no lo conocemos todavía cómo es. Hasta que Él venga lo vamos a conocer, primero Dios. Ahorita nadie conoce cómo es Jesús. Entonces, dice que hay partes que algunas señoras les regalaban sus dos tortillas y un rollo de tallo de cebolla, ¿ves? Que eso tenían para comer con tortillas. Y de la gran necesidad comían eso, digo yo, que porque ellas sabían que allá el dinero, llegaban en tal parte, el dinero no vale como aquí en El Salvador. Ahí donde se quedaban sin dinero, decían ellos. Y, pero por eso Sí. fueron a traer la señora que trajo el texiano, que pudo ver. Si Los no de fuera barro. por esa, ¿sí? Fíjese que si Sí, no fuera esa señora, sí, fueran hasta la vez, fueran a Guatemala a traer comales. Y oye, sí. teniendo Tenemos una ganas. pregunta, Nancy. Adelante, compañera que tiene la mano levantada. Sí, tengo como varias preguntas. Sí, Yo sí. entré tarde y no escuché todo el taller, ¿verdad? Una es de que si, ¿cuáles eran? O sea, yo una vez fui a la ex casa presidencial de ahí de San Jacinto, eh, a una como de emprendedores y de cultura, así como que fue autóctona, ¿verdad? Entonces me llevaron a mí como artesana y estuve a la par de unas chicas que eran, no me acuerdo si eran ya se me olvidó de dónde eran, pero estaban haciendo unos tejidos y me comentar acerca de los colores que se diferenciaban a las mujeres solteras y a las mujeres casadas. No sé si ya hablaron acerca de eso o si me puede comentar acerca usted de la diferencia de colores que hacían. No sé si sea cultura popular, ¿verdad? O si solo era solamente en la región de la chica que me comentó. Quizás era costumbre de antes, Sí, sí. digo yo, Fíjese puede que ser. yo he oído que, por ejemplo, en Panchimalco sí estaba bien Ay, marcado el uso de Pachimalco, colores diferentes, sí. Y, por ejemplo,
Em, solo que allá, si ustedes se fijan, los trajes no son como en Santo Domingo, ¿verdad? Los trajes de Panchimalco ya son un poquito más coloniales porque es cierto, son tejidos, pero no eran refajados, sino que son vueludos. Entonces, entonces, como cada pueblo probablemente tuvo su forma de tejido y allá sí entiendo yo que hay diferentes colores, incluso para el paño pancho que le llaman, ¿verdad? Si una Sí. niña lo usaba diferente, una adulta lo usaba diferente, la viuda lo usaba diferente y tenían cada color para diferenciar eh, Ah, eso, pero no sé, Nancy Sixta, si en Santo Domingo habrá sido así. Por ejemplo, no me recuerdo los colores, pero por ejemplo, digamos que allá en Panchimalco diciendo colores al azar, ¿verdad? No, no es que esos fueran los colores. Digamos, usaban el rojo solo las niñas, el rosado solo las mujeres y el negro, por ejemplo, solo las viudas o las ancianitas. ¿Habrá algún color? ¿Habrán habido colores así en Santo Domingo de Guzmán que se usaban por edades? no, yo solo sé que antes, la gente, tal vez se les moría alguien, alguna familia, o el esposo, o un familiar, o la mamá o el papá de alguna persona, y después se vestían de luto, de negro. También eso era un costumbre de antes, porque ahora ya eso ya no lo usan. Ya. Ahora se muera quien se muera, pero para los dolientes, no digo que no, solo que nunca ha tenido, digamos, que tal vez se ha muerto algún familiar porque no sabe qué puede suceder en la persona. Pero ya nadie se viste de negro. Y de diferente, ajá. Sí, a mí lo que me había comentado la chica es como que los colores eran como que el rojo era de las casadas, no, el de las solteras y como que el amarillo con negro, algo así, era de las casadas, algo así. Eh, ajá, pero sí, me dijo los colores y ya se me olvidaron, entonces por eso no me acuerdo. Lo otro Ah, que quería como comentarle o consultarle también es que si en su generación ya no se veía tanto como accesorios así como con animales o pieles de animales o cosas así, ya solo era puro de tejido y cosas así, no se ponían accesorios como a veces se caricaturiza a los indígenas, ¿verdad? Que usan como Sí. muchas piedras Ujú. y muchas y cosas así, ¿verdad? No sé si en su generación se llegó a ver algo así, no. No, en mi pueblo, solo lo que yo sé, que acostumbran antes la gente, que, que las mujeres casadas tenían nada más un collar que les ponían de cuando se casaban y el anillo de compromiso. Ese era la señal de la mujer casada. Pero más costumbres diferentes, no, nunca he oído ya eso y no era así en mi pueblo. Como decimos que quizás cada pueblo tiene sus costumbres. Sí. En mi pueblo ha habido muchas costumbres que hoy ya no existe, pero cuando yo era pequeña, mis abuelos, como eran de Santo Domingo, se daban cuenta de muchas cosas que ahora ya también ya no existe porque ya la gente, como ya los que tal vez acostumbraban otras costumbres, ya no viven.
Entonces por ahí es donde ha cambiado las costumbres antiguas. Las costumbres antiguas algunos eran bien bonitos, muchas cosas que ahora ya no existen. Lo que yo alcancé a ver en mi niñez, cómo era mi pueblo de antes. Eso es lo que deseo decir, quizás cada pueblo quizás tenía tal vez sus costumbres, que tal vez hoy ya ni existe, quizás porque hoy ya es otra nueva generación. Porque en mi pueblo muchas costumbres se acabaron. Ya no se oye ni se ve, porque ya todos los que tenían otras costumbres, como tenían costumbres bonitas y feas, pero hoy ya no existe. Sí. Ya los que ahorita están creciendo ya es diferente. Gracias, Nancy Sixta. Ahí les envié al grupo un video donde una maestra explica de Panchimalco, ¿verdad? Lo que la compañera estaba diciendo. Entonces, por Sí. si quieren ver el video, ahí se los mandé al grupo de WhatsApp. Bueno, compañeros, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta porque ya es hora de ir finalizando. ¿Sí? No. Bueno, entonces solamente agradecerle. Muchas gracias, Nancy Yo quería Sixta, hacerle por... una Diga. pregunta, Tamaistiani. Yo quería saber lo que le hizo la consulta a la compañera anterior, que había oído hablar de los colores que usaban en los refajos y en la blusa. He oído esto. No sé si ustedes tienen información sobre eso. O sea, nos gustaría conocer, tal vez, qué color. Por ejemplo, decían que cada rayita, un refajo, cada rayita rosada, una rayita verde, una rayita azul, significaba algo. No, antes de los colores no No. había diferencia en los colores. Como antes, digo que anteriormente en mi pueblo, según decían mis padres, que había personas que podían tejer ropa. Mi papá me contaba que el papá de él podía tejer ropa y tenía con un palo, decía, pero como él nunca nos explicó que cómo hacían, pero con un palo decía que tenía el papá, y ese palo no es solo porque lo tenían para trabajar, creo yo. Yo ya no lo vi, pero mi papá nos contaba y mis abuelos nos contaban que tenía algo que les podía ayudar, no solo para tejer ropa, no solo para cualquier palo se me pone a mí, porque decían ellos que con ese palo, con que tejían ropa, antes podían atropellar Al un Lujlum. brujo. Sí, los lujlum que llegaban a molestar en Santo Domingo. Y entonces, mi abuelito, papá de mi papá, eso mi papá nos contaba a nosotros. Pero como estábamos pequeños, nunca le preguntamos qué significa, que por qué ese palo podía vencer un lujlum cuando que ellos no andaban solos. Pero total que pudieron correr unos lujlum que venían de Ataco. Un señor que venía hecho un perro, decía mi papá. Y un día mi abuelito, con ese palo con que tejía la ropa, y con eso dice que salió él a esperar que el perro se subiera al palo de donde dormían las gallinas. Cuando vio que venía para abajo con dos gallinas,
como que amarrado, porque como venía, como él andaba de 4 patas, como hecho perro, sería hecho él, brujo, y traía 2 gallinas. Dejó que se bajara más bajo del palo y le pegó con ese palo y hasta que se murió. El hombre se fue para su lugar donde él vive, que era de Apaneca. Pero se dieron cuenta porque la misma esposa de ese finado vino a contarle a mi abuelita qué había sucedido. Dice que salió detrás, se vino mi abuelito detrás pegándole, y le quebró quizás la columna porque ya solo con las manos caminaba. Dice que las piernas lo llevaba jalando, pero las gallinas siempre lo llevó. Él ya no los quitó porque ya estaba jugado del brujo, ya no los quitó. Y Sí. con los 15 días vino la esposa, llegaba a comprar ollas donde mi abuelita. Y la señora le dijo, ¿qué tal conocida? Ah, siempre bien marchanta, le dijo, que decían conocida y marchanta, ¿sabes por qué? Siempre bien estoy marchanta. ¿Y usted? Ay, conocida, yo estoy triste. ¿Por qué? ¿Qué pasado algo? Hace 3 días que enterré a mi apoderado. Él salía hace 15 días que él salió de la casa y llegó arrastrándose que se le había quebrado la columna del gran dolor que le había agarrado. Hace 3 días que yo la enterré mi apoderado. Ese era el que, y desde ese tiempo dejó de bajar a Santo Domingo por 2 gallinas, vino a conseguir la muerte. Eso hacía antes. Sí. Por esos palos con que tejían ropa. No era así nomás. Saber qué significaba eso. Sí, bueno. Eso es lo que les puedo contar, porque eso mi papá nos contaba. Sí, muchas gracias, Nancy. Bueno, gracias compañeros y compañeras. Ojalá que les haya gustado el taller y agradecerle nuevamente a Nancy Sixta, ¿verdad? Por darnos de su tiempo y contarnos y enseñarnos un poquito de, del traje también. Así que muchas gracias, compañeros, y pues nos vemos, ¿verdad? En asesoría o en las clases de esta semana. Mi agua. Así es, Gracias, Nancy. Chihuahua. Chao. 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 Chao.